En esta sesión vamos a estar viendo las mejoras que hay en Windows Server 2002 y que nos pueden beneficiar todo lo que sería la alta disponibilidad en SQL Server 2012. Mi nombre es Eduardo Castro y si tienen alguna duda me pueden contactar directamente después de esta sesión con alguna pregunta que tengan con respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. La agenda que vamos a tener para el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a hacer un repaso sobre los mecanismos de alta disponibilidad que se tienen disponibles en SQL Server 2012. Una vez que tengamos eso, vamos a ver cómo podríamos utilizar todo lo que sería el SMB como un mecanismo que nos permita tener una nueva opción en lo que sería disponibilidad de SQL Server 2012 y además por qué es que tenemos que utilizarlo con Windows Server 2012, que ese es el punto principal del día de hoy, cuáles son las mejoras que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, un repaso con respecto a los mecanismos de alta disponibilidad que hay en SQL Server. Usualmente, cuando hablamos de alta disponibilidad de SQL Server, trabajamos con temas ya bastante conocidos, como lo que sería mirroring de base de datos, tener un clúster de failover, hacer log shipping. Por ejemplo, está ahora en 2012 el SQL Server Always On, pero siempre hay necesidades que se tienen que implementar. Por ejemplo, que nosotros tengamos opciones más sencillas de implementar que implementar un mirroring o un clúster. Recordemos un poco qué es el mirroring. Recuerden que el mirroring era prácticamente lo que nos permitía tener un espejo de la base de datos en otro servidor, que esa es una funcionalidad que va a desaparecer en las nuevas versiones de SQL Server, así que ustedes deben actualizarse hacia SQL Server Always On, que es la nueva opción. Cuando hablamos de failover cluster, que es otra de las opciones que nosotros tenemos, siempre vamos a tener algunas capacidades que están inherentes dentro de SQL Server y Windows Server. Por ejemplo, tenemos alta disponibilidad, recuperación ante fallas, toda una serie de sistemas. Por ejemplo, podemos integrarlo con Hyper-V, etc. Sin embargo, hay restricciones para algunos clientes que no cuentan con toda la infraestructura para poder montar esta solución. Por ejemplo, vamos a ver un poco acerca del clúster. ¿Qué mejoras ha tenido en Windows Server 2012? Todo lo que sería la validación del clúster de SQL Server. También algunas de las mejoras que tenemos principalmente en Hyper-V. En Hyper-V ahora podemos tener clusters de SQL Server montados en Hyper-V con máquinas virtuales y darle así de esa forma alta disponibilidad. También verificar todo lo que serían los requerimientos específicos y qué es lo que nosotros tenemos disponible. Hay mejor escalabilidad en Hyper-V. Por ejemplo, todo lo que serían los aspectos de tener más nodos por clúster. Tenemos toda la posibilidad de tener discos duros encriptados. También está mejoras en todo lo que sería el Cluster Share Volumes, que sería un soporte, y esto es lo que nos interesa. Nosotros tenemos, como el día de hoy, soporte para SMB en Hyper-V, que es el día de hoy, que es lo que vamos a estar teniendo, que es la Filmina. Entonces, ¿qué es lo que nos permitía o lo que nos permite? Recuerden que podemos tener una máquina virtual ejecutando en SQL Server, pero que también podemos contar con alta disponibilidad proveída por Hyper-V. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos identificar específicamente que podemos montar con Windows Server 2012 una plataforma de clúster de alta disponibilidad de file server. Una vez que nosotros tenemos esa disponibilidad de file server, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener? Podemos configurar todo lo que sería el Cluster Share Volumes, que es aquí, y nosotros vamos a tener un file server cluster. Aquí, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Tenemos acá nuestro Hyper-V, que está aquí, el clúster de Hyper-V, pero en lugar de estar conectado a una SAN, que sería
un aspecto tal vez restrictivo para algunas empresas porque no cuentan con esa tecnología, los VHDs pueden ser conectados a través de SMB. ¿Eso quiere decir? Que pueden ser conectados a través de un file share, de forma tal de que nosotros podemos simular que tenemos una SAN, pero sin tener una SAN. En este caso, ¿qué es lo que podríamos tener? Nosotros tenemos alta disponibilidad en el servidor de archivos y cuando configuramos los VHD o los discos duros virtuales que están ejecutando nuestro SQL Server, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a decirle que está en una unidad de red por SMB. Vamos a ver por qué es posible todas esas nuevas mejoras. Entonces, tenemos todas esas nuevas opciones en Hyper-V. También tenemos una nueva opción que es poder configurar fibra canal en Hyper-V. Por ejemplo, si ustedes están configurando un SQL Server, podrían venir y configurarlo. ¿Cómo configuramos esto? Que serían las fibra canal en SQL Server y en las máquinas virtuales. Si nosotros ingresamos, vamos a poder ver diferentes opciones en Hyper-V, y una de las primeras opciones que nosotros podríamos tener en Hyper-V es este que se muestra acá, que es el Virtual SAN Management. En el Virtual SAN Management, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Aquí vamos a poder crear conexiones de fibra canal, que esa es la ventaja que nosotros tenemos. Aquí podríamos venir y configurar todas las opciones de fibra canal para poder estar haciendo. Vamos a cancelar y volver a nuestra presentación. La otra ventaja que tiene, ahora sí, hablando de SMB, es que en SQL Server 2012, junto con Windows 2012, se nos presenta la opción de poder guardar la información de SQL Server directamente en directorios compartidos. De esa forma, si nos falla, por ejemplo, el servidor, nosotros podríamos tener que configurar esa alta disponibilidad a nivel de archivos. Comparemos cómo es que funciona actualmente. Actualmente, para nosotros poder tener un clúster de SQL Server o tener alta disponibilidad en SQL Server con respecto a todo lo que sería los discos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero un Direct Attached Storage, que podría ser un DAS. Podríamos tener también una SAN. Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar diciendo? Digamos, aquí prácticamente lo que vamos a tener es un SQL Server que tiene unos discos externos, un SQL Server que tiene discos externos, SQL Server que tiene discos externos. Entonces eso, tenemos un buen desempeño, pero nos genera un poco de problemas a la hora de estar todo lo que sería administrando la seguridad y administrando todo lo que sería esos discos que están ahí. Tenemos la opción de tener una SAN. En este caso vamos a tener una red dedicada que provee acceso a ese almacenamiento. Tenemos discos duros virtuales que pueden ser compartidos o no compartidos, dependiendo del modelo. Usualmente son compartidos, entonces tenemos este modelo que es el SQL Server que se conecta a discos duros virtuales que nosotros tenemos configurados en la SAN. Entonces, actualmente nosotros tenemos dos opciones, el Direct Attached Storage, que es el DAS, o una SAN, un Storage Area Network. Lo que viene a introducir lo que sería Windows Server 2012 y SQL Server 2012 es la capacidad de tener la base de datos de SQL Server, pero en un servidor de archivos. Entonces, en lugar de nosotros tener y contar con una base de datos, podemos incluir, con una base de datos que está almacenada en SAN, podemos incluir esos archivos o esas bases de datos de SQL Server van a estar en un servidor de archivos. ¿Y cómo se acceden? Se acceden a través de SMB, pero SMB 3.0. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Es un compartido de red que provee almacenamiento a discos compartidos dentro de un file server. Recuerda que los file servers también pueden tener alta disponibilidad, alto desempeño. El SMB, tal y como lo vamos a ver posteriormente en una filmina que sigue, me provee nuevas mejoras en cuanto a lo que sería el desempeño, alta disponibilidad, porque yo puedo decir de que con un servidor de archivo, con Distributed File System, que se estén replicando esos archivos.
me permite todo lo que sería una administración de archivos con base en SMB en lugar de con base en LUNs. Y nos permite tener una solución de SQL Server que no es tan complicado, que no necesita tantos requerimientos como los de los anteriores. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en los servidores de archivos? Usualmente, los escenarios comunes es que yo utilizaba los servidores de archivos para guardar documentos, almacenar archivos del usuario y prácticamente se utilizaba para mayormente escritura de archivos. Sin embargo, ahora con las nuevas mejoras que se han dado, yo puedo venir y utilizar los servidores de archivos para almacenar bases de datos. ¿Qué escenarios puede tener nosotros ahí? Podemos tener escenarios como lo que sería un OLTP, podríamos tener escenarios de Data Warehouse. ¿Cuáles son las características que tiene? Tenemos alto desempeño. El alto desempeño es gracias al protocolo y a los cambios que se han dado en SMB 3.0 y prácticamente podemos tener que se realizan mayormente escrituras. Hay que tomar en cuenta que podrían existir áreas de gran actividad, en este caso hotspots, que serían discos que están siendo utilizados más que el resto. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, históricamente, ¿por qué no se utilizaban el SMB como un punto de almacenamiento de SQL Server? Primero, en versiones anteriores, como en Windows 2008, Windows 2003, el SMB o todo lo que serían los file shares se veían como conexiones no confiables, conexiones que tenían bajo desempeño, almacenamiento no confiable y falta de garantía de integridad. Todas esas eran los bloqueadores del SMB. Sin embargo, en la nueva versión, en Windows Server 2012, el SMB ha cambiado. ¿Por qué? Tenemos ahora hardware de Ethernet, o sea, de tarjetas de red que son más confiables. En algunos casos, la velocidad de las tarjetas de Ethernet se aproxima a la velocidad de fibra canal, dependiendo de las tarjetas que nosotros tengamos, el tipo de cableado o los switches, etcétera, se van a acercar mucho al fibra canal. Y además, Windows 2012 incluye nuevas capacidades de alta disponibilidad de SMB, por ejemplo, multicanal y tolerancia a fallas de red. En este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Si nosotros tenemos un servidor que tiene dos tarjetas de red y esas dos tarjetas de red, una de ellas falla, la otra continúa escuchando. También el transparent failover. El transparent failover es que si por algún motivo falla un servidor que tiene los archivos, automáticamente se hace el failover hacia el servidor que tiene la otra copia de los archivos y la aplicación no se ve afectada. Mejoras de desempeño. SMB se ha vuelto multicanal con agregación de ancho de banda. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes pueden tener un servidor que tiene 5 tarjetas de red, 5 conexiones de red independientes. Entonces, Windows Server 2012 puede utilizar todas esas tarjetas de red y verlas como una sola desde el punto de vista de ancho de banda y utilizar al máximo el canal que tiene disponible. El SMB Direct me permite que si yo tengo tarjetas de red que soportan RDMA, pueda yo utilizar o darle acceso directo a el uso de memoria y directo al uso de CPU de las tarjetas de red, con lo cual yo podría tener y aumentar el desempeño. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos acá. También tenemos nuevas opciones de almacenamiento. Por ejemplo, yo podría tener storage spaces configurados en Windows Server 2012 para darle apoyo a SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ha cambiado todo lo que sería el SMB. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos una SAN, si queremos cambiar o migrar una base de datos de un lugar al otro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que poner la base de datos fuera de línea, remapeo de los discos de la SAN, coordinar con los administradores de almacenamiento, desmapear los discos en el servidor original, mapear los discos en el nuevo servidor, montar los discos en el nuevo servidor, hacer un attach de la base de datos y poner la base de datos en línea. En cambio, cuando utilizamos file shares, prácticamente lo que tenemos que hacer es verificar los derechos del directorio compartido, hacer un detach de la base de datos y un attach de la base de datos en el nuevo UNS Pass. Y ya la base de datos está en línea. Como pueden ver, tenemos menos pasos. Entonces, desde Windows Server o SQL Server 2008 R2 brinda soporte para almacenar los datos en SMB. Sin embargo, SQL Server
2012 agrega nuevas opciones. Primero, soporte para clúster de SQL Server utilizando SMB o discos compartidos. Soporte para que las bases de datos del sistema, en este caso todo lo que sería el master, esté almacenado en el SMB. Y además soluciona todos unos problemas de desempeño que ya habían estado mencionados anteriormente. Todo esto es gracias a mejoras que se han dado en Windows Server 2012. Primero, en SMB 2012 tenemos lo que sería el Transparent Failover. Si falla un servidor, transparentemente se hace un failover hacia el otro servidor. Tenemos SMB multicanal. En este caso, si falla una tarjeta de red, no importa, sigue siendo atendido por la otra tarjeta de red. En cuanto a desempeño y escalabilidad, tenemos agregación de ancho de banda de forma tal de que nosotros podemos utilizar al máximo el ancho de banda que nosotros tenemos. Y se pueden tener todo lo que sería mejoras de desempeño que se han dado a nivel de protocolo. Desde el punto de vista de mejoras y alta disponibilidad, si lo comparamos con 2008 R2, en Windows 8 o Windows Server 2008 R2, el failover no era transparente. ¿Qué es lo que pasaba? El servidor estaba normal, se pierden las conexiones con la carpeta compartida en caso de que falle un nodo, ¿verdad? En caso de que falle un nodo, se pierde la conexión, las aplicaciones fallan y se requiere la intervención del administrador para recuperar el file share en el otro nodo. Entonces, al final nos quedamos sin bases de datos. En Windows Server 2012, el failover de SMB es completamente transparente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener la capacidad de que, por ejemplo, el servidor está en operación normal, el SQL Server está utilizando un file share que está en el nodo A del file server cluster. Falla por algún motivo, se pierde la conexión. En este caso, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Se da un pequeño delay durante el failover, se hace failover automático y las conexiones se auto recuperan hacia el otro file share que nosotros tenemos, al otro file share server que tenemos disponible dentro del clúster. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos da soporte para failovers planificados y no planificados. Primero, da soporte, por ejemplo, si yo le voy a hacer mantenimiento a un hardware, me permite que yo apague un servidor y el SQL Server va a seguir trabajando en el otro servidor. Si se reinicia el servidor, no hay ningún problema, yo lo voy a poder seguir atendiendo. ¿Cuáles son los requerimientos? Primero, necesitamos que cuente con Windows Server 2012. El cliente tiene que tener el cliente con SMB 3.0 y los file shares tienen que estar configurados con todo lo que sería alta disponibilidad. Aquí podemos ver otra de las ventajas que sería el multicanal. En la ventaja de la multicanal, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener? Por ejemplo, si nosotros tenemos una sola tarjeta de red, se utiliza todo lo que sería el ancho de banda, como lo pueden ver acá. Si tenemos dos tarjetas de red, podemos combinarlas desde el SMB client, o sea, el cliente se puede comunicar con el servidor por medio de dos tarjetas de red. Incluso si el cliente o el servidor tienen teaming de tarjetas de red, también puede ser aprovechada. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos acá. Si tenemos tres tarjetas de red, las tres tarjetas de red se van a estar utilizando en paralelo para poder dar todo lo que sería el mayor throughput de ancho de banda a los usuarios. Como pueden ver, repasando, en Windows Server 2012 la conmutación es completamente transparente, o sea, el failover es transparente, de forma tal de que el SQL Server va a estar siempre disponible. Cuando estamos hablando de rendimiento, aquí tenemos algunas pruebas que se han hecho con respecto al rendimiento del file share, donde podemos escalar. Por ejemplo, si con una tarjeta de red, en esta medición podríamos llegar hasta 1150 megabytes por segundo. Vean que cuando ya tenemos 4 tarjetas de red podemos llegar hasta 4300 megabytes por segundo. En el gráfico se observa cómo, conforme nosotros vamos agregando más tarjetas de red a los servidores, mayor el rendimiento que tenemos. Entonces, esa es la ventaja del multicanal, que les mencionamos, que si tenemos varias tarjetas de red, esas tarjetas de red son
utilizadas y aprovechadas por todo lo que serían los diferentes servidores, en este caso, ya sea el servidor de SQL Server, que es el que nos interesa. En cuanto al desempeño, tenemos diferentes formas de desempeño y cómo podemos igual lograr muy buenos desempeños con respecto a todo lo que serían las diferentes capacidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá nosotros podríamos tener tarjetas de red que utilicen RMA y aquí la estamos comparando el acceso mediante RMA con el acceso local. Por ejemplo, con el acceso local podríamos lograr 11.200 megabytes por segundo, pero por RMA 10.900. Si estamos hablando de IOPS, local 85.000 y remoto por 83.400. Como podemos ver, es casi como estar local el rendimiento que nosotros tenemos en SQL Server. ¿Cómo es que configuramos un SQL Server para poder obtener este tipo de desempeño? Esa configuración se hace de una forma muy sencilla. Por ejemplo, les voy a compartir aquí el desktop. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a un servidor que tenga todo lo que sería el SQL Server. Ingresamos al Server Manager y después vamos a tener que agregar un rol de File Services. Una vez que nosotros tenemos agregado el rol de File Services, que es este que se muestra acá, una vez que tenemos agregado el rol de File Services, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que venir acá y entrar a las propiedades. Aquí podemos ver las propiedades del File Service. Aquí lo que vamos a hacer es primero utilizar la opción de Provision Share. Damos clic en Provision Share y nos va a aparecer un wizard que nos permite configurar el share que queremos utilizar. En este caso, simulamos que estamos en un servidor de archivos que queremos utilizar como repositorio para la base de datos de SQL Server. Aquí podemos crear otro directorio, le decimos que es SQL Server Files. Le decimos siguiente. Le podemos decir si queremos cambiar los permisos. Eso va a ser de que recuerden que la cuenta que va a estar ejecutando el servicio de SQL Server tiene que tener derechos sobre este directorio compartido. Le decimos que no lo queremos cambiar porque ya está configurado. Y le decimos que esto es lo principal que tenemos que configurar. Le tenemos que decir cuál va a ser el tipo de protocolo que vamos a estar utilizando. En este caso tenemos que decirle en Windows Server 2012 que el protocolo que vamos a estar utilizando es SMB. No va a ser otra versión. Le decimos acá que queremos configurarlo. ¿Cuál va a ser la configuración? En este caso yo le puedo decir específicamente cuál es la cuenta. En este caso yo le diría cuál es la cuenta de SQL Server que yo quiero que tenga acceso. Por ejemplo, ustedes lo pueden buscar. Yo puedo decir aquí, escoger la cuenta que quiero agregar. Vamos a cancelar, vamos a decirle que es los administradores. Y después, otra de las ventajas es que yo puedo configurar o publicar este SMB hacia un DFS namespace, que es lo que nos daría la alta disponibilidad. Continuamos con el wizard y creamos. Ya tenemos el file share configurado. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar este file share dentro de SQL Server. Para hacer eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que utilizar? Acá yo ya inicié una instalación de SQL Server. Lo que podemos ver es, o lo que vamos a ver es, ok, ¿cómo es que yo configuro que SQL Server utilice un file share o un SMB? Es muy sencillo. Ingresamos acá. Recuerden que estoy unos pasos adelante. Aquí voy a crear una instancia que es SMB. Digo siguiente. Vamos a esperar a que se nos despliegue la información.
Aquí ya viene la pantalla. Va a pedir ahora algunas configuraciones. Nos va a pedir la cuenta. Recuerden que tenemos que ponerle una cuenta que tenga derechos a poder acceder a ese directorio compartido. En este caso, por ser una demostración, estoy utilizando Administrator. Ustedes deben utilizar una cuenta de usuario nombrada. Le damos siguiente. Esta es la configuración. La única diferencia que ustedes van a tener a la hora de estar configurando el SQL Server es esta. En lugar de especificar directorios locales, ustedes lo que indican es como el Data Root Directory, van a indicar un directorio compartido. Ese va a ser con SMB, por supuesto. Si nosotros ingresamos acá, podemos ver que ese es un compartido que nosotros tenemos en otro servidor. Esa es toda la diferencia que tenemos que hacer. Le damos siguiente y de ahí en adelante vean que nos especifica que la cuenta con la cual estamos instalando y que la cuenta con la cual se va a ejecutar el proceso debe tener derechos a ese SMB. Le damos siguiente y ya con esto estamos listos para iniciar la instalación de SQL Server. Como pueden ver, es una instalación muy directa, muy fácil de utilizar. Todos los cambios son internos. La única diferencia fue el path o la ruta donde nosotros establecemos el servidor. Volvemos a nuestra presentación. Y podemos ver que todo lo que sería los cambios que nosotros tenemos en lo que sería SQL Server se reducen a cambiar, en lugar de tener discos duros locales, tener discos duros, especificarle que es una ruta compartida que nosotros podríamos tener en nuestro servidor. Entonces nosotros tenemos todo lo que sería diferentes ventajas para poder estar estableciendo todo lo que sería los file shares con SQL Server. ¿Cuál es la ventaja que nosotros podríamos tener? Podríamos utilizar diferentes opciones para poder estar trabajando con file server combinado con SQL Server. Debemos tener 2 o más interfaces de red, ya sean de 1 GB o de 10 GB, o podría ser InfiniBand con RDMA. El servidor, necesitamos tener 2 o más servidores que nos sirvan como file servers, que eso es lo que podríamos tener. Y en cuanto a almacenamiento, podemos utilizar diferentes opciones. Yo podría solo utilizar el JBOD, que sería Just a Bunch of Disk, que es una opción, que solo es una serie de discos duros que están ahí instalados en el servidor, y podríamos utilizar Storage Spaces de Windows Server 2012. En resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos diferentes opciones para poder estar teniendo soporte en SQL Server. La primera opción que nosotros tenemos es que prácticamente nosotros podemos contar con las siguientes ventajas. Tenemos un SQL Server que se conecta a un servidor de archivos que tiene alta disponibilidad, que utiliza diferentes discos duros que están conectados directamente. Entonces tenemos la ventaja de que ya el instalador de Windows Server 2012 o el instalador de SQL Server 2012 puede aprovechar todas las mejoras que se dieron de alta disponibilidad en Windows Server 2012. Recuerden que en Windows Server 2012 todo lo que sería el failover es completamente transparente entre un servidor y el otro, que lo cual nos permite tener alta disponibilidad de SQL Server sin necesidad de tener un clúster de los tradicionales, sino que teniendo un servidor de archivos. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden contactarme directamente sobre alguna duda, contenido extra que necesiten sobre lo que vimos el día de hoy, que era cómo tener alto desempeño de SQL Server con SMB o directorios compartidos en Windows Server 2012.